La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, ustedes ya saben, ¿no?, que este es el programa de los maquiavelitos, como decimos simpáticamente, ¿no?, que son esos asesores de políticos y de empresarios que trabajan sobre la opinión pública. Lo que estábamos viendo, imágenes del cacerolazo del jueves pasado, esto fue en Córdoba y en otros tantos puntos del país, y por supuesto que lo vamos a analizar y nos vamos a preguntar si este fue realmente el primer cacerolazo o la primera protesta ciudadana en Argentina convocada íntegramente o casi exclusivamente a través de las redes sociales. Y nos vamos a preguntar si esto nos puede llevar a una especie de sensación de tranquilidad. Ya están las redes sociales, si el gobierno se carga a los medios, reitero, según la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, según su voluntad, a partir del 7 de diciembre viene el famoso Big Bang mediático y se crea finalmente la ansiada democratización de la palabra. No hace falta que le explique que la democratización de la palabra puede significar, a ver si vemos, por ejemplo, la tapa de, por ejemplo, Página 12, uno de los medios oficialistas, quizás el más emblemático de todos, para tener una idea de qué significa la visión oficialista de lo que pasó. Volver al aula, no sé, acá, cacerolas contra el gobierno, bueno, según una nota un tanto perdida de Página 12, eran un par de viejitos protestando porque no podían ir a Miami. Como esto es lo que podría llegar a suceder, el gobierno entrando a sangre y fuego en Cablevisión y levantando absolutamente todos los programas críticos, este incluido, la pregunta correcta que hay que hacerse es si realmente las redes sociales van a reemplazar la libertad de expresión, la circulación de la información que nos dan los medios de comunicación cuando son independientes. Empiezo, antes de analizar el cacerolazo y la protesta del jueves pasado, con una encuesta muy fresca, encuesta de Datamática, cerrada el jueves, cerrada la noche del cacerolazo, justamente nivel nacional, 1000 casos, una encuesta telefónica con resultados sorprendentes. Habíamos tenido una encuesta de Datamática hace muy poquito, hace exactamente 5 semanas, en la hora de Maquiavelo. Nos da la imagen del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esta es la pregunta: el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no Cristina Fernández de Kirchner, ni la gestión del gobierno. Es una especie de mix. Usted sabe, ve la hora de Maquiavelo, sabe que depende de cómo pregunta, se obtienen distintas respuestas. Negativa 61%, regular 10%, positiva 26%. Y vamos a ver ahora qué significa, cómo evolucionó la imagen del gobierno en los últimos años. Bueno, mire, esta, la línea roja, usted sabe, esta encuesta la tiene en la carpeta de materiales de la web lahorademaquiavelo.com. La línea roja es la negativa. Fíjese cómo después había subido mucho durante la época de la Guerra del Campo, el 2009. Muerte de Kirchner baja drásticamente y sube, pero muy lentamente, hasta el mes pasado, que tuvimos la encuesta de Datamática con la gente de Datamática aquí en la hora de Maquiavelo, y mostraba la primera vez que la imagen del gobierno, de la gestión del gobierno, era ligeramente más negativa que positiva en casi 2 años. Y finalmente ahora, fíjense este impresionante salto de la imagen negativa, 62% negativa. Acá tenemos, quiero dar los datos correctamente, ¿no? 62% negativa, 26% positiva. Una caída de la imagen positiva rotunda y un salto impresionante de la imagen negativa de la gestión del gobierno. Unos datos más: el rechazo a la reforma constitucional
que en la última encuesta de Datamática daba 60% a nivel nacional, sube a 66%, quiere decir que con la instalación del tema el rechazo aumenta, positivo, le digo por las dudas, 26%, y finalmente intención de voto a presidente, es una pregunta un poquito rara para hacer a tanto tiempo de una elección en donde ni siquiera se sabe si Cristina Fernández de Kirchner va a conseguir la posibilidad de reelegirse. 24,64%, estaría cayendo 30 puntos, menos de la mitad de la intención de voto, del voto que tuvo hace menos de un año. Siguen Macri 11%, Scioli ahí 9,5%, más abajo Cobos 7%, Massa 7%, Massa está escrito con doble Z, se escribe con doble S. Alfonsín 5,2%, De la Sota 4,3%, Urtubey, el salteño 3%. Sumamente interesante, usted tiene estos datos ahí en la carpeta de materiales de la Hora de Maquiavelo. Me voy a sentar ahora con un experto en opinión pública para analizar qué significó esta protesta que sorprendió a mucha gente. No te vayas. La Hora de Maquiavelo. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. Dicasa Sociedad Anónima, una empresa argentina que reafirma día a día su compromiso con la calidad. Desde hace 40 años, Dicasa construye obras que mejoran el presente y aseguran un buen futuro para los argentinos. La Hora de Maquiavelo. Usted está viendo a Orlando D'Adamo, que dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. El hombre, además de psicólogo, es encuestador y un muy fino analista. Orlando, compartimos a la Cristina la misma noche del cacerolazo mientras estaba inaugurando una planta de remeras. Por más que algunos se pongan nerviosos, yo nerviosa no me voy a poner ni me van a poner, que se queden tranquilos. Bueno, ¿cómo analizás? Por un lado, la protesta de la gente y por otro lado, la respuesta de Cristina, que justamente la gente le está, me parece, pidiendo otra cosa que el no me voy a poner nerviosa. Son dos cosas muy distintas. Yo diría lo siguiente, la protesta de la gente merece un análisis complejo, ¿no? La reacción de Cristina en algún punto algo tenía que decir, pero no sé si tenía a esa hora el dato de la envergadura puede ser. Del problema que puede se estaba ser. Había manejando. una pequeña protesta en San Juan, no era mucha gente, se hablaba de 1.500 personas. Yo creo que en algún sentido ella tenía que eludir un poco la cuestión. Fue autorreferencial, como es ella siempre en todo lo que dice. La protesta era contra el gobierno, encarnado en la presidencia, pero la verdad que era contra todo el gobierno, siempre lo personaliza. La protesta o las manifestaciones sí merecen, yo creo, un análisis importante. Yo creo guardan alguna relación con la espontaneidad del primer cacerolazo no organizado que sucedió cuando apareció la cadena del prime time, lo recordarás, sí, que se sucedió a la cadena siguiente. Y ahí en el camino aparece la convocatoria a esto. Realmente la cantidad de gente involucrada es para tomárselo en serio. Les guste a algunos. ¿Te sorprendió la cantidad de gente? Sí, yo esperaba menos. Es muy difícil de predecir en Argentina todavía cuál es el impacto de convocatoria de una a través de la vía de las redes sociales. La sensación que yo tuve, siguiendo permanentemente todo lo que se estaba viendo, era que me da la sensación que había gente que veía que iba mucha gente y que no había tomado la decisión primariamente, sino que se fue sumando a través de lo que veía. Bueno, pero esa es la pregunta, que es una pregunta de fondo. Es cierto que en los países árabes las redes sociales fueron un factor clave y es cierto que esta protesta fue convocada a través de las redes sociales. Pero yo me pregunto, si la gente no lo va a poder ver más en la televisión, si una protesta de este tipo llega a tener este volumen.
Habría que ver si vamos a llegar a una situación extrema de ese nivel, ¿no? Vamos a ver hasta dónde va a ser. Pero es cierto que la televisión fue como el amplificador de lo que estaba sucediendo, en el sentido, no es que le cambió la actitud a la gente, sino que la animó a expresarla públicamente a través de la concurrencia. Como que había latente, mucha no gente tenía una bronca latente. Pero si no, no iban a ir. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que no tanta gente tiene la experiencia de manifestar públicamente en lugares públicos, sobre todo porque en Argentina, esta vez eso también es un saldo positivo, a veces estas cosas tienen inconvenientes, ¿no? No sería la primera vez que hay algún tipo de provocación. Hay que decir, no pasó. esto hay que destacarlo, porque en otras marchas, en la época de la Guerra del Campo, el gobierno mandaba sus huestes, que Luis Delía, con la gente que iba a pegar a la gente, en algún momento fue el famoso Guillermo Patota Moreno, nuestro secretario de Comercio Interior, Exterior y dueño de parte de nuestras vidas, que salía a pegarle a la gente, asustar a la gente. Y dentro de todo hay que reconocerlo, el gobierno no mandó patotas ni grupos de choque. Eso es positivo. Sí, te diría que el otro aspecto curioso es que estas cosas uno se las imagina, hecha la excepción de lo que sucedió en la primavera de los países árabes, y nunca mejor utilizar la expresión primavera porque ya esto se terminó en todos los sentidos, ya están en el invierno otra vez. A lo que iba a aludir es que no había ninguna figura del liderazgo convocante. En algún punto uno veía a toda esa gente que se reunía y uno se imagina, bueno, y entonces, en teoría, aparece alguien que habla. Y la verdad es que ese es el otro mensaje. Acá yo creo que ha habido un fuerte mensaje hacia el gobierno. Esto no es algo de un grupito de personas, por más que los medios oficiales lo minimicen. En realidad yo pensaba, lee tan poca gente los medios oficiales. Sí, que tampoco cambia la cosa. Y los que lo leen ya piensan eso, o sea que a lo sumo se genera un circuito de reconfirmación de lo que ya piensa, por lo tanto no tiene mucho impacto. Pero sí me parece que también es un mensaje importante para la oposición. Sí, hay un caudal electoral que está totalmente dilapidado, porque no hay nadie. Había un cartel que a mí me pareció bárbaro, de alguien que decía, hagan algo, o sea... Bueno, la encuesta de Datamática que pregunta intención de voto de la oposición, entre todos los opositores, suman 70%, pero totalmente desperdigados. Sigue siendo Cristina Fernández de Kirchner la más votada. Sí, habría que ver, vos sabés que yo soy un poco escéptico con respecto... Creo que el dato siempre es valioso de tener alguna encuesta de intención de voto, pero cuando la gente se decide muy al final y quiere saber cuáles son las cartas que verdaderamente se juegan, o sea, cuáles son las cartas que están en la mesa. Y todavía la verdad no lo sabemos, y además en Argentina un año es una cifra colosal de tiempo. A mí lo que sí me preocupa, digamos, es ver que no hay ningún tipo de liderazgo político que pueda canalizar ninguna fracción de esa enorme cantidad de gente que en los centros urbanos tuvo esta manifestación de repudio a muchas cosas. Minimizaron lo del dólar, la verdad es infantil. Yo creo que hay que estar de muy mal humor por cosas mucho más importantes, y ojalá hubiera tanta gente que estuviera en condiciones de comprar dólares en cantidades, porque la verdad que estaríamos en un país maravilloso. Sí, yo de todos modos digo, no es menor el tema de comprar dólares, porque en el fondo, en un país con altísima inflación, que viene desde hace muchos años y que probablemente va a seguir unos cuantos más, el no poder comprar dólares a la gente es como decirle, y te voy a robar tus ingresos. Así de simple, no es menor. A mí no, en ese aspecto no, pero tampoco es menor en el sentido que no es una función de la AFIP decirte cuántos dólares tenés que comprar para viajar, sino si vos podés justificar que los comprás. Y acá se ha desvirtuado todo esto y hay que llenar un formulario por internet para que alguien te diga, a usted le tocan 1.200 euros. ¿Vos qué crees que es el detonante mayor? Porque había muchas cosas, pero podés elegir un detonante principal. ¿Fue la inseguridad? ¿Fue las restricciones al dólar y a viajar? ¿Fue la inflación? ¿Fue el estilo del gobierno, la falta de diálogo? ¿Qué fue? Yo creo que es una sumatoria de cosas, pero creo que el uso de las cadenas nacionales, y esto lo digo con la mejor intención colaboradora, aunque alguien no la pueda creer... Es un pelotazo en contra, Es ¿no? Absolutamente. El único que hace es irritar a la gente. A ver, un presidente en esa situación sabe que tiene que hablar siempre para su núcleo duro, porque no lo puede perder, es su base de apoyo. Pero es una buena oportunidad para avanzar sobre aquellos que no son simpatizantes directos, pero que no son opositores. Entonces, vamos a tratar de seducirlos. Esto es un mensaje permanente de asamblea universitaria. Hablo para mis seguidores y en general a los demás o los subestimo o los descalifico. El estilo autorreferencial del último tiempo. El estilo autorreferencial. Yo te agregaría también que me parece que a la gente le está chocando mucho esto de
los aplaudidores. Yo creo que eso toda la escena, es decir, la toda la escena de escena aplaudidores, que en definitiva son sus funcionarios, porque ya ni siquiera en los discursos de hace unos años se montaba un escenario con su puesto público, gente humilde de los barrios que iban con pancartas. Hoy en día son salones cerrados, generalmente la Casa de Gobierno o otros salones, y en la primera línea funcionarios, empresarios, amigos, aplaudiendo. Sí, además a los que se les hace sentir que son empleados de la presidencia directamente, porque el comentario es yo te puse, cortá la cinta. Es decir, es un estilo autorreferencial, la verdad es preocupante, ¿no? Si tomamos la secuencia comunicacional que arranca con Keops, Napoleón, faraón, arquitecta, casi como Dios. Y temerle a Dios y a mí, es una cosa... Como me has escuchado decir alguna vez aquí en el programa, a veces da la sensación que hablen el manual de cómo no comunicar políticamente de manera correcta siempre en una página nueva. O como decimos los que jugamos al tenis, errores no forzados. Exactamente. Orlando D'Adamo, muchas gracias. En el próximo bloque vamos a ver si realmente esto es así, que ya podemos prescindir de los medios de comunicación independientes, críticos del gobierno, porque tenemos las redes sociales y nos convocamos a través de las redes sociales. ¿O cómo sería el mundo si se cumple el deseo, la voluntad de la presidenta de que a partir del 7 de diciembre se elimina Cablevisión, se eliminan todos los programas que hay, y todos los programas que estamos, todos los canales que le molestan o no le caen simpáticos al gobierno? ¿Cómo será ese mundo? No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Para más información, llama al 4800-9000 o www.cuidalotuyo.org. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuidar lo tuyo es cuidar a los tuyos. Dicasa Sociedad Anónima. Con tecnología y confiabilidad construimos un mejor futuro para todos los argentinos. Dicasa, una empresa argentina que desde hace 40 años genera las obras que el país necesita para crecer. La hora de Maquiavelo. Bueno, entonces el mundo sin medios, por lo menos televisión y radio, que es en realidad lo que cuenta para informarse para el 90% de la población, los que leen diarios son un 10%, pero también hay gente que se informa a través de las redes sociales y a través de internet, para preguntarles cómo creen que será ese mundo a partir de esta fecha que toma el gobierno como el fin del monopolio del desánimo y de la mentira. Estamos con Daniel Desein, que además de periodista de la Gaceta de Tucumán, es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de ADEPA, que es la agrupación que nuclea los principales diarios de la Argentina, y Fernando Ruiz, que es vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, uno de los tipos que más entiende de medios de comunicación en la Argentina, con esta pregunta. ¿Ustedes creen realmente que las redes sociales, después de este cacerolazo, como que se recibieron, ¿no?, de canal de comunicación
suficiente en la Argentina? Las redes sociales son un elemento que hoy se está complementando con los medios tradicionales históricos, y en la medida que algunos medios se pueden ir cerrando, van a tener un rol muy importante. Pero es difícil que las redes sociales se conviertan en una institución que genere una base informativa común para todos los ciudadanos, porque las redes sociales, cada uno construye sus propias redes. Y entonces las redes sociales, de alguna forma, también nos encapsulan, nos comunican, pero nos comunican con los que nosotros queremos comunicar. Así, muchos dicen, ¿qué es Twitter? Bueno, Twitter para un fanático de fútbol puede ser el lugar donde se expresan sus ídolos. Claro, y puede no enterarse de nada, absolutamente nada de lo que pase. Los medios como la televisión, la radio y los grandes diarios y los medios digitales, lo que hacen es conectan todas esas redes sociales, o sea, conectan todos esos mundos que se aíslan de alguna forma en las redes sociales. Por lo tanto, cumplen un rol democrático esencial. Yo pienso que el ultimátum que ha dado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el 7 de diciembre es un ultimátum realmente peligroso, que a mí me hace acordar lo que dijo el presidente Chávez en diciembre del 2006, cuando anunció que iba a terminar, en 3 meses más iba a terminar con la licencia de Radio Caracas Televisión, que era el principal medio. Pero recordemos una cosa, Fernando. RCTV, que era el principal canal de televisión que molestaba a Chávez porque era crítico, lo cerró Chávez cuando finalmente venció la licencia, que no le renovó, y por supuesto que RCTV decía, vienen renovándola automáticamente de hace 50 años, pero esta es la primera vez en donde directamente se va a sacar del aire toda una serie de medios de comunicación. Sí, no, pero lo que yo quiero decir es esto, desde el punto de vista político más que legal. Las únicas elecciones que perdió Chávez en su historia desde que llegó a Venezuela en el año 99 fueron las elecciones que se realizaron después de que cerró Radio Caracas Televisión. Eso activó una protesta estudiantil que luego generó hacia fin de año una derrota electoral de Chávez, y fue la única derrota electoral que tuvo. Así que, así como ayer pienso yo, simplemente como hipótesis, que un gran elemento que activó la cacerolazo fue la sucesión de cadenas, como señaló recién Orlando Adamo, yo pienso que esa especie de invasión en el espacio público audiovisual, esa especie de patoterismo en el espacio público audiovisual genera una reacción muy fuerte de la gente. Más que los problemas en sí. O sea, la reacción ante un estilo, digamos, que la gente lo ve invasivo, ¿no? Te invaden tu vida privada cuando te dicen cuántos dólares podés o no podés comprar y a dónde podés viajar, pero te invaden también tu programa de televisión, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ves, Daniel? ¿Puede llegar a suceder esto de que el gobierno diga, bueno, finalmente el 7 de diciembre es simplemente la fecha en que la Corte Suprema dijo que termina el amparo a un artículo puntual de la Ley de Medios que protege a la cláusula de desinversión contra el Grupo Clarín, pero bueno, el Grupo Clarín sigue litigando y el tema de fondo no llegó todavía a la Corte Suprema. Según la mayoría de los juristas, esto no tiene que significar que sea el fin de, por ejemplo, Cablevisión, pero lo va a hacer. Según el gobierno lo va a hacer. Desde el punto de vista jurídico hay 3 alternativas. Una de ellas, lo que bien decía, la Corte claramente establece que hay un vencimiento del plazo de la cautelar, con lo cual en el medio lo que puede haber es un fallo sobre el fondo, sobre el planteo de inconstitucionalidad que hace el Grupo Clarín respecto a ese artículo que es el 161, conocido como cláusula de desinversión. Puede existir esa sentencia. Lo que puede existir también es una prórroga de esa cautelar. Y en tercer lugar, lo que puede existir es que si vence efectivamente y no hay prórroga y no hay una sentencia de fondo, lo que empezaría a correr es el plazo que fija la ley, que es el plazo de un año. Exactamente, o sea, la Ley de Medios empezaría a correr entonces a partir del 27 de diciembre, que dice que entonces el Grupo Clarín tendría un año para adecuarse, pero evidentemente el gobierno, por lo menos por lo que dice Cristina, no está dispuesta a tener la paciencia que, no es mucha tampoco, pero que propone la propia ley. Claro, Cristina ha dicho que la cadena ilegal del miedo y el desánimo tiene fecha de vencimiento y esa fecha es el 7 de diciembre. Con lo cual hay ya un compromiso político respecto de lo que ocurre ese día. Claro, ¿qué va a decir la gente si Cristina dice, bueno, no puedo porque me corre un plazo tengo que esperar un año? Como ella ya lo dijo, se va a sentir quizá tentada a no mostrarse débil y bueno, irá con la gendarmería.
Bueno, tenemos el antecedente de la intervención de Gendarmería en Cablevisión. Exactamente, ¿no? esto ya Donde pasó actuó hace un juez un año. que fue incompetente, que era un juez mendocino, el juez Bento. Es decir, hubo una reacción muy grande de los empleados, tomó estado público, hubo un retroceso en esa acción. Hay que ver qué pasa a partir de las manifestaciones del 13 de septiembre, si el gobierno toma nota o no de ese acto popular en el que hay una cantidad de demandas, pero una de esas demandas tiene que ver con las restricciones a las libertades en general y una de esas libertades es la libertad de expresión. Tengamos en cuenta que el día de las manifestaciones hubo una gran asimetría en las coberturas de esas manifestaciones. Exactamente. Porque si bien, por ejemplo, C5N, que ahora es oficialista, empezó a mostrar la protesta, mostró la protesta, lo hizo mucho más tarde y simplemente presionado porque lo mostraba TN del Grupo Clarín. La pregunta es, si no hay TN del Grupo Clarín y la cobertura va a ser lo mismo que la tapa de Página 12, otro tema, otro país, acá no ha pasado nada, si la gente, bueno, simplemente se va a comunicar a través de las redes sociales, como mucha gente cree, ya está, los medios ya no se necesitan más, por lo menos los medios independientes y críticos, bastan con las redes sociales. Esa es la gran pregunta. La sociedad democrática actual depende sobre todo de la comunicación audiovisual y sobre todo de los canales de aire. Y los canales de aire son pocas voces. Hoy por hoy, si Canal 13, por ejemplo, saliera del aire con sus actuales propietarios y tuviera una orientación oficialista, posiblemente no tendríamos ya, hubiera una especie de semi-apagón informativo fuerte, porque hoy sabemos que Telefe tiene una relación muy difícil por ser de Telefónica, entonces si bien tiene unos periodistas muy buenos, como la mayoría de los canales tienen Telefónica en muy buenos, definitiva es una empresa de servicios públicos. Claro, tiene mucha dependencia, entonces los periodistas que están allí, que son muy profesionales, hacen lo que pueden, pero saben que están en un corralito ahí dentro del canal. Claro. Si Canal 13 no estuviera como está ahora, teniendo una posición muy diferente y muy abierta, la verdad que tendríamos una dificultad seria de pluralismo en el espacio audiovisual, ¿no? Muy seria. Yo ahora le explico cómo seguimos, ¿no? Pero simplemente una opinión para hacer un poco de fantapolítica o fantasía mediática de lo que pueda venir. Los decodificadores digitales que está repartiendo el gobierno, que ya repartió muchos, en los canales que cuentan, a pesar de que tendría que transportar a Canal 13 no lo transporta, con lo cual uno podría imaginarse que el día que entra la Gendarmería, Sangre y Fuego, le da Cablevisión a empresarios amigos, lo primero que van a hacer es sacar a Canal 13, además de sacar a Metro, TN y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Nosotros terminamos aquí ahora en Metro y seguimos online en la web de lahora-de-maquiavelo.com o en la página de YouTube de La Hora de Maquiavelo con esta entrevista que le estamos haciendo a Daniel Desein de la Gaceta Tucumán y de ADEPA, y a Fernando Ruiz de la Universidad Austral con esta pregunta. ¿Ya podemos estar tranquilos y decir llegó la primavera árabe, perdón, la primavera árabe a la Argentina y los medios serán cómodamente reemplazados por las redes sociales, o tenemos que preocuparnos de que en la Argentina la libertad de expresión y las posibilidades de circulación de la información corre peligro? Y yo, mientras tanto, le digo como siempre, ¿no? Desde hace más de 10 años, y ojalá que podamos seguir diciéndolo muchos años más, mire, la realidad está aquí. Algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí en La Hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo. Aquí por Metro los domingos a las 22, se repite el lunes a las 14:30 y usted siga online. Chau.